Líder Visa presenta. Cierra los ojos. Relaja tus sentidos. Estás compartiendo la fogata con todos tus amigos. El Coco, la niña con cabeza de muñeca, el hombre del costal, el charro negro. Todos estamos aquí esperándote. Somos tus visitantes nocturnos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Nos encontramos en nuestro periodo especial de octubre, en donde justamente haremos 31 noches de Halloween. Todas las noches de octubre estaremos hablando sobre un tema de la cultura popular que tiene que ver con horror. Durante este año, el 2024, estamos hablando sobre cómic de horror. El día de hoy vamos a hablar de un cómic de horror que pertenece, igual que el día de ayer, a la editorial EC Comics. Es una revista compañera, amiga, cuate, casi hermana de los cuentos de la cripta. El día de hoy vamos a hablar sobre la guarida del miedo. The Haunt of Fear es una serie antológica de cómics de terror bimensual estadounidense, publicada por EC Comics entre 1950 y 1954. Esta fue creada por Bill Gaines y Al Feldstein. La revista comenzó en junio de 1947 como Fat and Slad. Continuó con ese título durante 4 números antes de convertirse en Gunfighter, del número 5 al número 14. Se renombró The Haunt of Fear con el número 15. Esto fue en mayo de 1950. La numeración se restableció después del número 17. El cómic llevó este título durante 28 números hasta que se interrumpió después del número 28. Esto fue en 1954. Junto con Cuentos de la Cripta y La Bóveda del Horror, esta historia formó una trilogía de antologías de terror que fueron muy populares en la editorial EC. Sin embargo, la publicación cesó después de que los cómics de terror y crimen fueran objetos de escrutinio por un supuesto vínculo con la delincuencia juvenil y la posterior imposición de un código de cómics altamente restrictivo. El día de ayer estuvimos platicando sobre el código de los cómics y cómo se originó y cómo esto supuso la caída del cómic de horror en los Estados Unidos. Desde entonces, The Haunt of Fear se ha reimpreso en números individuales y volúmenes recopilados. Algunas de sus historias fueron adaptadas para la película Cuentos de la Cripta del año 1972 y también para la serie de televisión Cuentos de la Cripta, que se emitió
en el canal HBO de 1989 a 1996. Vamos a ver si tenemos algún mensajito. Alguien ya se conectó tan temprano. Chan, chan, chan. No tenemos mensajitos. Pues vamos entonces a darle a continuar el tema del día de hoy. Estamos justamente hablando de la guarida del miedo. En el año 1950, el editor de EC Comics, Bill Gaines, y su editor, Al Feldstein, comenzaron a experimentar con cuentos de horror en sus títulos de crímenes. Uno era War Against Crime, el otro Crime Patrol. Después un cómic western de EC llamado Gunfighter, que anteriormente se había publicado durante 5 números como la comedia Fat and Slat, se convirtió en The Hunt of Fear con su número 15. Debido a un intento de ahorrar dinero en permisos de franqueo de segunda clase, característicos de una publicación de cómics en la época, la numeración no cambió junto con los títulos. Sin embargo, la numeración de la revista se restableció después del número 17 debido a una solicitud de la Oficina Postal de los Estados Unidos de que el cuarto número bajo el nuevo título se numerara en consecuencia. The Hunt of Fear continuó publicándose durante un total de 28 números antes de dejar de publicarse con el número 28 de noviembre de 1954. Junto con sus títulos hermanos, Cuentos de la Cripta y La Bóveda del Horror, la The Hunt of Fear fue muy popular, pero a fines de la década de 1940 y principios de la de 1950, los cómics fueron atacados por padres, clérigos, maestros de escuela y otros que creían que las revistas contribuían al analfabetismo y la delincuencia juvenil. Hazme el favor, ¿cómo va a ser una publicación literaria? ¿Cómo puede ser que una publicación literaria contribuya al analfabetismo? Al contrario, está haciendo que la gente lea, está haciendo que los niños lean, que los jóvenes lean. Leer no conduce al analfabetismo, aunque sean libros horribles, aunque sean de puros de autoestima de Paulo Coelho, aunque sean puros libros de El Secreto, aunque sean puros libros vacíos como esos. Leer aumenta la capacidad humana de entender y de comunicarse. Leer no contribuye al analfabetismo, al contrario, lo supera y te convierte en una persona que sabe el alfabeto, en un alfabeto, no en un analfabeto. ¿Me explico? Y tampoco esta es una causa de violencia, de delincuencia juvenil. Normalmente, cuando ves a un delincuente juvenil, estas son personas que no tienen grados de educación muy altos. A lo mejor estoy incurriendo en puros estereotipos, pero normalmente cuando ves a un delincuente juvenil, pues es un chavito que no ha tenido mucha predisposición justamente de las clases. Es alguien que busca pues cualquier dinero que se encuentra en la calle, encontrándolo y tratando de ganarlo de cualquier forma que sea posible.
Sin embargo, leer te aleja de las calles, leer te aleja de la delincuencia. ¿Por qué? Pues porque estás ocupado con otras cosas, estás ocupado leyendo. Al menos eso es lo que yo supongo. Yo supongo que leer, sea lo que sea que estás leyendo, te aleja de la delincuencia juvenil. Pero bueno, esto fue lo que decían las personas, que decían los padres de familia de aquel entonces. En abril y junio de 1954, las audiencias del subcomité del Congreso sobre los efectos de los cómics en los niños recibieron mucha publicidad. Estas dejaron a la industria conmocionada, con la subsiguiente imposición de un código de cómics altamente restrictivo que impuso severas restricciones a los géneros de cómics violentos, incluida la prohibición de que los editores utilizaran las palabras terror y horror en los títulos, y de que representaran zombies, hombres lobo, personajes horripilantes o elementos de ficción de terror extravagante. Básicamente de eso se tratan las historias y les están quitando pues todo. El editor de EC Comics, Bill Gaines, canceló The Hunt of Fear y sus 2 títulos de terror complementarios. ¿Qué opinan sobre esto? Qué feo, ¿no? Pues esto es lo que llamamos la guarida del miedo, que es uno de los 3 títulos de esta época de la editorial EC. Ahora permítanme buscar, estoy checando mi guión. Aquí me quedé, perdón, es que me moví. Muy bien, aquí me quedé. The Hunt of Fear ha sido reimpresa en numerosas ocasiones. Ballantine Books reimprimió historias seleccionadas en una serie de antologías de bolsillo de 1964 a 1966. La revista fue recopilada íntegramente en una serie de 5 libros de tapa dura en blanco y negro por el editor Ross Crocan como parte de el libro The Complete Easy Library en el año 1985. Cochran también reimprimió varios números en un formato de cómic estándar a principios de la década de 1990 en asociación con Gladstone Publishing. Finalmente, reimprimió la serie completa con Gemstone Publishing en el año 1992 y de ahí a 1998. Esta tirada completa fue posteriormente reencuadernada con portadas incluidas en una serie de 6 libros anuales de tapa blanda. Cochran y Gemstone planearon publicar volúmenes de tapa dura y recoloreados de The Hunt of Fear como parte de la serie EC Archives, hasta que los problemas financieros de Gemstone dejaron este proyecto en el limbo. La serie entonces fue revivida por GC Press. La prensa GC, un sello boutique establecido por Cochran y Grant Geisman. El primer volumen de los 5 proyectados se publicó en el año 2012. Después llegó la casa editorial Dark Horse Comics y ellos se hicieron cargo de la publicación del resto de la serie de 2015 a 2018. Después, toda esta serie completa de 5 volúmenes se volvió a publicar posteriormente como libros de bolsillo comerciales de gran tamaño
del año 2021 a 2025. Como ven, es decir, estas historias, estos libros, estas revistas de horror siguen publicándose hasta nuestros días. La última serie de todo esto pues se está publicando justamente actualmente en estos momentos. Ahora, tengo que decir que todo esto se está publicando en los Estados Unidos. No tengo yo ningún conocimiento de que estas series o estos volúmenes de recopilación se estén editando en nuestro país o en el idioma español. Según yo, no es así. Según yo, la única forma de encontrar estos libros y estas publicaciones es en idioma inglés. Tal vez me equivoco, no lo sé, pero creo que no. Vamos a ver nuestras redes sociales, para ver que Francisco Fabián López Castillo nos dice: hola, buenas noches, Eric. Hola, Francisco Fabián, ¿cómo te vas? Espero que te encuentres muy bien, tú y toda tu familia. Dice Francisco Fabián: entonces solo están en Estados Unidos. A lo mejor me equivoco. Digo, yo no soy infalible, no lo sé todo, pero según yo, al menos no me he encontrado con estos libros o colecciones de estos libros en español o para un mercado fuera del de los Estados Unidos. Estaría genial que los trajeran a México, sí, tienes toda la razón, Francisco Fabián, pero hasta donde yo sé, no se ha realizado. Esto es algo que deberían hacer las grandes editoriales que están en estos momentos realizando pues publicaciones en México. Panini Comics, o tal vez los de Camité. ¿Sí existe todavía Camité? Panini, Camité, no sé quién más está editando cómics aquí en México. Deberían traer estos títulos. Yo siento que se venderían bien. Yo siento que estarían bastante bien colocados en el público mexicano, pero quién sabe, a lo mejor me equivoco y a lo mejor no se venden y por eso no los traen. Yo lo dudo. Yo diría que si trajeran estos tomos, ahorita en el mes de octubre se estarían vendiendo como pan caliente. Pero no lo sé. También otra opción, ¿sabes cuál sería? La de estas colecciones de libros que salen en los puestos de revistas, que se van recopilando una tras otra, y que el primer número te lo dejan baratísimo, ¿no? Te lo dejan en 50 pesos y con tapa dura y todo, y tú dices: ah, caray, qué bonito. Y cuando vas por el número 2 ya te cuesta 100 pesos. Y ya cuando vas por el número 3 te cuesta 250 pesos y cosas así. Pero de todas formas, pues es una manera de tenerlos, y en español, en una edición bonita de tapa dura en español, pues yo sí trataría de conseguirla, la verdad es que sí. Dice Francisco Fabián, está Editorial Norma. A mí, pues qué bueno que me lo dices. Yo solamente conozco Editorial Norma por cómics que tengo que son de España. O sea, conozco la Editorial Norma como una editorial española. No sabía que estaba en México, o a lo mejor está realizando sus publicaciones en México. Estaría muy bien, está muy padre. A mí me gustan mucho. Tengo justamente varios títulos de DC Comics, de su serie Elseworlds, que me trajeron de España. Un tío mío fue a España durante una temporada y me trajo varios cómics españoles de Editorial Norma. Dice Miguel Ángel Velázquez Castillo: buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. Y ya también Francisco Fabián le dice buenas noches a Miguelón, ¿cómo le va? Espero que estén todos bien. Pues debería investigarlo más, la verdad es que sí, y debería haberlo preparado
para este programa del día de hoy. La verdad es que sí, me digo que peco de flojón, pero esa es la cuestión. La verdad es que no sé a ciencia cierta si estos libros están siendo publicados en México o están siendo editados en español. La verdad es que lo dudo, pero sí existen, y sí existen completamente nuevos de este año en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, sobre el equipo creativo de esta historieta, de estas revistas, Gaines y Feldstein fueron los responsables de escribir todas las historias desde su origen hasta finales de 1953. Una adaptación no autorizada de un cuento de Ray Bradbury en otro de los cómics de EC condujo finalmente a una serie de adaptaciones autorizadas de Ray Bradbury. Entre las características se encontraban cuentos de hadas sombríos, parodias basadas en el terror de cuentos de hadas conocidos como La Bella Durmiente y Hansel y Gretel. Las parodias comenzaron a aparecer en el número 15 de esta revista. El artista Graham Ingalls se hizo cargo de las tareas artísticas de The Hound of Fear a partir del número 4 de noviembre de 1950. Él se convirtió en el artista principal de La Vieja Bruja, de la que ahorita vamos a hablar, durante el resto de la tirada del cómic, aunque su arte había estado apareciendo desde el segundo número. Más tarde, Ingalls se hizo cargo de las tareas de la portada con el número 11 desde febrero de 1952. Otros artistas que contribuyeron al título fueron Feldstein, Johnny Craig, Wally Wood, Harvey Kurtzman, Jack Davis, George Russo, Harry Harrison, Joe Orlando, Sid Check, George Evans, Reed Crandall, Jack Kamen y Bernard Krigstein. Yo sé que estos nombres puede que no signifiquen mucho, pero pues estas personas eran muy buenos artistas, realizaron muy buen arte para estas revistas. Si ustedes ven las portadas, realmente los invito, los conmino a buscar La Guarida del Miedo en Google, o el título original The Hound of Fear en Google, en imágenes, y van a encontrar las portadas de estos libros, y la verdad es que son muy bonitas, sí, son de cosas horrendas, pero están muy bien hechas, muy bonitas. Bueno, las ilustraciones de las historias principales de 8 páginas y sus páginas de presentación, particularmente en el número 14 y 17, establecieron un nuevo estándar para la ilustración de terror. Ay, para que vean que sí había arte, que sí había masita en esas gorditas, para que vean que sí tenía carnita ese chanchito. Bueno, entre las historias más controvertidas del título se encontraba Foul Play. Esta se publicó en el número 19, en el número mayo-junio de 1953. Esta fue escrita por Feldstein y dibujada por Davis, y presentaba a un jugador de béisbol torcido que era desmembrado, y sus asesinos usaban partes de su cuerpo para jugar al béisbol. La historia fue destacada por Robert Warshaw en su ensayo de 1954 que se llamaba Paul, los cómics de horror y el Dr. Wertham. En este ensayo la describió como los límites exteriores del buen gusto. También fue uno de los muchos ejemplos utilizados por Frederick Wertham en su libro La seducción del inocente.
el autor Grant Geisman usó el título de la historia para su libro sobre artistas de AC Foul Play. Pues bueno, ¿qué es lo que define el buen gusto? ¿En dónde están los límites entre el buen gusto y el mal gusto? Porque hay algunas cosas que nos gustan mucho y aceptamos y difundimos y se las damos a ver a todo el mundo, mientras hay otras que nosotros consideramos de mal gusto y no las vemos, no las queremos ni siquiera ver. Puede ser, sí, que una historia de un jugador de béisbol pues hecho pedazos y que sus asesinos las usen como partes de su cuerpo para jugar al béisbol, que utilicen una pierna, ¿no? Como bat, que usen una mano como guante, y cosas así por el estilo, suena gracioso, suena divertido, y si está bien dibujado, pues a mí me parece algo bastante interesante. Pero para estos señores esto fue una perversión completa. Colocar justamente a una persona desmembrada, utilizando partes del cuerpo para jugar, pues a ellos no les pareció buen gusto. A ellos les pareció que era algo demasiado gore, demasiado explícito, demasiado sangriento. Y por eso lo utilizaron como ejemplo para decir que estos cómics de horror afectaban a la mente de los jóvenes, afectaban la mente de las personas. Y aquí es donde regreso a lo mismo. Realmente leer cómics de horror hace que las personas cambien su manera de ser, hace que las personas se dediquen al delito plagante, hace a las personas analfabetas. Bueno, analfabetas no, realmente yo siento que ninguna publicación, por muy brusca que sea, ninguna publicación te puede dirigir al analfabetismo, porque de plano o de entrada necesitas saber leer para poder justamente leer una de estas revistas. Entonces ahí ya estás en contra del analfabetismo desde el principio. Pero quizás estas historias influyen en la delincuencia. ¿Será posible que algún niño haya visto esto en su infancia y diga, mira, lo voy a repetir siendo adulto, y quiera volverse, no sé, una persona de estas enfermas, asesinos, delincuentes, cosas así? Yo la verdad es que pienso que no. Yo siento que todo esto, todo ese tipo de conductas son cosas que uno lleva desde el nacimiento, desde la infancia. Son valores que se van construyendo o que se van degradando dependiendo de la persona. Hay muy pocos seres humanos que hacen eso, que se dedican al crimen o que realizan asesinatos y cosas por el estilo. Afortunadamente son una minoría, y yo creo que son una minoría justamente porque la educación impartida desde casa, con sus padres, con tutores, lo que ven en la televisión, etcétera, yo creo que eso influye a que no todos sean así. Y yo creo que si te expones a este tipo de historias, a este tipo de cómics desde la infancia, en lugar de hacerte repulsivo a ello, lo vas tomando como algo normal, como algo simplemente que existe, uno más de las tantos y tantos cómics, historias y maneras de interpretar al mundo que existen allá afuera. Entonces, en lugar de hacerte una mala persona, en lugar de hacerte un delincuente juvenil, en lugar de hacer que un cómic de horror te lleve a tomar tu motocicleta y tu chamarra de cuero y
te pongas a armar una pandilla de delincuentes. Yo creo que es completamente al contrario. De hecho, yo siento que las personas que leen cómics de horror son bastante ñoños, son bastante personas normales, tranquilas, que simple y sencillamente gustan del horror como un género, así de sencillo, así de fácil. Pero vuelvo a decir, puedo estar equivocado, yo qué sé, de nada. Dice Francisco Fabián López Castillo, entonces hay arte en el cómic. Por supuesto. De hecho, al cómic se le denomina el noveno arte. No sé si alguna vez has escuchado este término. Se le conoce como el noveno arte porque es algo además de las 8 grandes bellas artes. ¿Cuáles son las 8 bellas artes? Bueno, déjame ver si me acuerdo. Es la música, la pintura, la escultura, música, pintura, escultura, dibujo. No, nada más me acuerdo de eso. Pero el cine también es considerado arte. ¿Qué más? Bueno, el cómic es considerado el noveno arte porque es una amalgama de diferentes artes. Es tanto parte, en su parte es fotográfico, también es entra la pintura, entra el dibujo y tiene cierto grado de cine, de cinematografía. Tú lees un cómic o ves un cómic, simplemente con verlo te lo puedes llegar a imaginar como si fueran los cuadros de una película. Tu mente cierra ese espacio que hay entre un cuadro y otro, entre una viñeta y otra, en esa línea blanca que se le denomina calle. Eso es un espacio que tu mente llena de acción. En tu mente realmente, si estás leyendo un cómic de Batman, realmente estás viendo a Batman peleando, aunque solamente es un dibujo aquí y un dibujo allá y otro dibujo acá. En tu mente está peleando y realmente está teniendo un confrontamiento y realmente está teniendo una conversación con otras personas. Esas son cosas que tu mente rellena por sí misma, pero al darte cuenta de eso te das cuenta de que así también funciona el cine en su manera de contar una historia de forma visual. Va poco a poco, va paso a paso, va de manera contada. Hay una palabra para eso, pero la estoy olvidando en estos momentos. Y obviamente también tiene dibujo, pues porque todas las viñetas están siendo realizadas con técnicas de dibujo. Están teniendo muchos de los cómics que se realizan tienen anatomía correcta, tienen fondos correctos, es decir, es prácticamente como realismo. Hay otros que sin embargo son caricaturescos. ¿Qué es la caricatura? La caricatura es el dibujo exagerado a manera de parodia para generar risa, para hacerlo cómico. Eso es caricatura. Nosotros en México y en Latinoamérica, en algunos lugares de Latinoamérica, se utiliza el término caricatura para expresar la animación que vemos en la televisión, ¿no? Dice, mira, esas son caricaturas. Pero la manera correcta de expresar el término de caricatura es para estos dibujos, esbozos, ilustraciones, historietas, etcétera, que tienen justamente rasgos más cómicos que realistas. Por ejemplo, Peanuts, la historieta de Charlie Brown y Snoopy, es una caricatura porque tienen cabezas grandes, redondas, ¿no?
cuerpecitos un poco más pequeños. Son niños, entonces tienen que ser cuerpos pequeñitos, manitas pequeñas, pero normalmente se les ponen unas cabezas muy grandes. Que también puede entrar en caricatura, por ejemplo, el anime. ¿Por qué? Porque aunque normalmente y sí existen animes y mangas japoneses que tienen anatomía correcta y precisa y realista, normalmente el manga y el anime se identifican por los ojos grandes que les ponen a los personajes para hacerlos más emotivos o más atractivos al público. Entonces esa exageración de los ojos, aunque es estética y no a manera de comedia, puede ejemplificar al anime como caricatura. Entonces sí, cuando decía tu mamá, tu abuelita, que estabas viendo caricaturas y estabas viendo Mazinger Z, pues sí, en general era una caricatura, porque pues las expresiones faciales y la anatomía estaban alteradas de manera cómica. Pero por ejemplo, si lees un manga de Junji Ito, del que ya hablamos anteriormente, como Uzumaki, Junji Ito es una persona que dibuja de una manera más realista. Entonces la percepción completa del cuerpo es anatómica, es realista. No lo podemos considerar bien a bien dentro del género de la caricatura. Bueno, no es mi intención apabullarlos con estos términos o con estas descripciones, solamente estoy como que tratando de dar mi punto sobre las diferencias estilísticas del arte que pueden aparecer, sí, en los cómics, en las historietas, en las tiras cómicas. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, los límites están en los ojos del espectador. Tienes toda la razón, cada quien sabe, cada cabeza es un mundo, y dentro de ese mundo pueden ocurrir muchas y muy variadas cosas, y pueden tener muchas y muy variadas maneras de interpretar lo que ven. Para una persona el arte en sí es subjetivo, en el sentido de que puede expresar diferentes cuestiones, diferentes emociones, según la persona que lo está viendo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, a la Mona Lisa, a ti te puede parecer una mujer muy bonita, te puede parecer un dibujo muy bien hecho, muy estético, te puede parecer una pintura detallada con mucho manejo de texturas, de líneas, etcétera. O puede simplemente parecerte una chica cualquiera y que no es la gran cosa. Cualquiera puede tener su opinión y su punto de vista sobre lo mismo. Es como si vas al cine y ves la película de Joker 2. Tú puedes decir, es una porquería esta cosa, no es el Joker, no es el personaje con el que yo crecí toda mi infancia, bla bla bla, y despotricar de ella, y pues simplemente no te gusta. Y puede haber otra persona que se acerque a la película de manera diferente, que la vea con otros ojos, que la vea justamente como un drama humano, como la percepción de lo que sería una persona traumatizada, una persona esquizofrénica, una persona que básicamente se siente sin amor, sin comprensión en el mundo. ¿Cómo podría reaccionar ante el mundo que se encuentra alrededor de él? Y por tanto podría ser una expresión artística bastante sugerente, bastante real para él, mientras que para ti no lo fue. Así es el arte es subjetivo. Por eso en la carrera de diseño gráfico, que fue la que yo estudié, netamente en la primera semana, en la que todos, en el primer semestre, en la primera semana, en la que te presentas con todos los maestros, lo primero que te dicen es: tú no eres artista, tú eres diseñador. ¿Por qué? Porque tú no creas mensajes subjetivos,
tú creas mensajes explícitos. Es decir, cuando tú creas un cartel, un póster para un evento, el cartel tiene que tener determinada información, determinadas, información, la manera en la que se alinean los elementos, la forma en la que todo está conjugado para poder hacer un muy buen póster que te dé todos los datos que necesitas para el evento. Pues esto no es arte, no es algo subjetivo, es una manera de comunicar visual que tiene que ser clara, que tiene que ser precisa, que tiene que dar un mensaje, y ese mensaje tiene que ser aceptado por cualquier persona que lo vea. Entonces, por eso el diseño en general responde a esta cuestión, responde a una necesidad de comunicación. Tú respondes a esa necesidad de comunicación. Por eso el diseñador no es un artista, porque lo que está creando no está abierto a la imaginación de las personas, sino que es algo muy detallado y específico. Por eso yo digo, y por eso no puedo considerarme un artista. Y se los vuelvo a repetir, en la carrera de diseño, en la primera semana, en el primer semestre, lo primero que te repiten todos los maestros es: aquí no estamos en escuela de arte, esto es diseño. Aquí no estamos para complacerte a ti mismo, no estamos para que a ti nada más te guste lo que haces, no. Tienes que ser objetivo, tienes que ser comunicativo, tienes que tener un mensaje, tienes que establecer las prioridades de tu mensaje y lo tienes que expresar todo de forma gráfica. Entonces es muy diferente el diseño al arte. Espero que quede más o menos claro, pero esto es a lo que bueno, parte de lo que me enseñaron justamente en la carrera. Dice Francisco Fabián: de hecho la literatura te ayuda a ser mejor. Por supuesto, leer de cualquier forma literaria te ayuda a ser mejor, reactiva tu mente, te ayuda a pensar mejor, te ayuda a ver las cosas de forma diferente, porque lees a diferentes autores, lees a diferentes escritores, y te das cuenta de todas esas maneras similares que existen para expresar el mundo a tu alrededor, pero que sin embargo no son completamente iguales, e incluso pueden ir en contra de lo que tú mismo piensas o de lo que tú mismo opinas. Por eso yo muchas veces digo que no hay libro que yo haya levantado y haya dicho esto no me gusta y lo dejo tirado y ya no lo completo. No hay libro que no haya completado. ¿Por qué? Porque aunque yo no esté de acuerdo con el autor, o aunque no me guste el tema que se está desarrollando, lo sigo leyendo para poder tratar de entender la manera en que otras personas piensan, en la que otras personas conectan con el mundo, con su realidad, etcétera, etcétera. Saben, eso me lo enseñaron, pero eso fue en la secundaria, en la clase de pues sí, español, o español, no se llamaba lectura. Bueno, en fin, los cómics del horror es mejor. Los cómics del horror es mejor. Esto nos dice Francisco Fabián López. Pues tal vez para algunos sí lo sean. Para mí me gusta mucho el horror. Ya sé que es a muchos lo consideran enfermo, muchos lo consideran extraño, muchos lo consideran malo. Para mí no es nada de eso. Para mí es simplemente otra manera de expresarse, otra manera de contar historias. Para mí ver cómics de horror o películas de horror o cualquier otro medio que tenga que ver con horror, pues para mí no es algo malo. Inclusive aunque salgan desmembramientos y aunque salga sangre y todas estas cosas, vaya, yo trato de encontrarle un sentido artístico justamente a la cuestión, porque puede ser
que en el cómic que estás leyendo están descuartizando a alguien, pero dices, oye, qué bonito está, qué bonito está dibujado. Están los tendones, los músculos, los huesos, etcétera, etcétera. Se ve que esta persona estudió el cuerpo, estudió anatomía. Se nota que tiene todos estos rasgos de conocimiento, vaya, de una persona estudiada. El mismo, ¿cómo se llamaba? Da Vinci, Leonardo da Vinci, hacía sus bocetos de personas pues que justamente encontraban ya muertos, y normalmente los llevaban a estudiar justamente en escuelas de medicina, y les permitían a los estudiantes pues bocetar. En ese tiempo pues sí existía la fotografía, pero estaba en la infancia. Entonces en lugar de estarse ahí todo el día con la cámara tratando de sacar una buena foto, pues lo mejor era tomar tu pincel, tomar tu lápiz y ponerte a dibujar lo que estás viendo. Y tú dices, ¿qué persona tan mórbida y sádica se pondría a dibujar un cuerpo muerto? Pues no es tan mórbido ni sádico, sino que si estás estudiando medicina, necesitas saber cómo es el cuerpo humano, necesitas saber cómo es por dentro, cómo funciona, cómo se activa cierto músculo, cierto órgano, etcétera, etcétera. Y Leonardo da Vinci, justamente siendo pintor, pues él necesitaba, él retrataba personas, retrataba humanos, retrataba vida. Necesitaba saber cómo está conformada la vida, qué músculos afectan en los pómulos para que estén anchitos o estén más pequeños, cómo se forman unos cachetotes como los de Hert o más delgaditos, en fin. Es necesario todo este estudio anatómico pues para poder ser mejor dibujante, mejor ilustrador. Entonces yo digo, o al menos creo que tengo esa posibilidad de encontrarle lo mejor hasta lo más feo, menos el reggaetón. Ese sí, de plano digo, no, ese sí no tiene salvación. Dice Francisco Fabián, entonces es como las hijas de Zeus, eran 9 ninfas y hay 9 artes. Exactamente, Fabián, tú sí sabes del mundo. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, mándame los que dijiste ayer, a mis hijos les gustarían mucho y más por estar en inglés. Recuérdame, ¿qué te dije que te iba a enviar? Los cómics de horror, porque tengo varios y los tengo en inglés. Si son los cómics de horror, sí, te hago un ¿cómo se llama? Un paquetito y te los mando con todo gusto. Nada más tengo que encontrarlos, pero sí, te los mando. Si era eso lo que dije, sí, no, eran cómics de horror en inglés, según yo. Eso es lo que habíamos platicado ayer. Si me equivoco, corríjame. Pero bueno, ya vamos a regresar al tema, porque vamos a hablar de la vieja bruja. ¿Quién es la vieja bruja? Aunque la sección de terror de ESE estaba formada por 3 revistas independientes, no había mucho más que sus títulos que las distinguiera entre sí. Es decir, prácticamente era lo mismo lo que salía en Cuentos de la Cripta, era lo mismo que salía en la Bóveda del Horror, y es lo mismo que tenían pues en la guarida del miedo. ¿Qué es lo que diferenciaba a un título de otro? Pues que había un presentador diferente en cada uno de los cómics, en cada una de las revistas. Estos eran conocidos como los Ghoul Lunatic, que se podría traducir como lunático fantasma, una onda así.
Bueno, total que la vieja bruja era la presentadora principal de estos cómics de La guarida del miedo. Y hasta ahorita me estoy acordando que no les puse justamente el arte de este día del Lidertubre que nos desarrolló gracias a Iram, que nos hizo este dibujo que les voy a mostrar en este momento, que es justamente su versión de la vieja bruja. Así como los cuentos de la cripta tenían al guardián de la cripta, el Crypt Keeper, que era el que introducía las historias y hacía la narración. En esta revista era la vieja bruja la que hacía lo mismo. La vieja bruja era la presentadora principal de The Hound of Fear. Las tareas de presentación de una revista se compartían normalmente con los presentadores de las otras dos. Por ejemplo, en un solo número de The Hound of Fear podía contener 2 historias contadas por la vieja bruja, pero también podía contener una que era contada por el guardián de la cripta y tal vez otra por el guardián de la bóveda. La rivalidad profesional entre estos 3 personajes se utilizaba a menudo para conseguir un efecto cómico en las columnas de cartas, es decir, que se peleaban uno con otro por quién era mejor en la sección de cartas de la revista, que es algo genial. Me parece muy bonita esa interacción. La vieja bruja fue la última de las 3 en hacer su aparición. Ella fue presentada en el segundo número de la revista número 16 de agosto-julio de 1950. El segmento en donde fue presentada se llamaba El caldero de la bruja. Esta historia fue dibujada por el artista Jack Kamen. El tercer número presentó una portada de Johnny Craig que mostraba a los 3 presentadores saliendo de las puertas y lanzando una columna de cartas. Esta columna de cartas se llamó El nicho de la vieja bruja y era justamente una sección dentro de la revista en donde pues la gente mandaba cartas y estos 3 presentadores, los 3 lunáticos, respondían. A partir de 1950 entonces, la vieja bruja presidió la revista como su presentadora, ofreciendo un comentario irreverente y lleno de juegos de palabras para aligerar el tono morboso de las historias que presentaba. A pesar de su comienzo tardío, la vieja bruja demostraría ser la más visible de los 3 presentadores en su carrera inicial. Ella no solo apareció en prácticamente todos los números de The Hound of Fear, sino también apareció prácticamente en todos los números de Cuentos de la Cripta y de la Vault of Horror. En las 3 revistas aparecía esta señora. También apareció en la historia final de cada número de la otra revista que tenían, que era de crimen, que se llamaba Crime Suspense Stories, desde el número 3 hasta el número 16. También ocasionalmente la vieja bruja aparecía como personaje dentro de las historias, o sea, no solamente las contaba, sino que a veces también las vivía. Por ejemplo, en A Little Stranger, que esto se publicó en la revista número 14, se cuenta un relato personal de las circunstancias que rodearon a su nacimiento. Y en otra historia que se llamó Horror Beneath the Streets, Horror debajo de las calles, del número 17 de The Hound of Fear, se cuenta cómo ella y sus compañeros consiguieron sus contratos de publicación en EC. El personaje de la bruja se inspiró en Old Nancy, la bruja de Salem, quien era presentadora de la serie de radio de Alonzo Dean Cool. Este programa de radio se llamaba Los Cuentos de la Bruja. ¡Ja!
que se emitió de 1931 a 1938 en WOR, Mutual Radio Network, y en sindicación. Estaría padre, ¿no? En lugar de ser yo, debía haberme puesto un disfraz y hacer como que presentación de soy el brujo majujo o una cosa así, ¿no? Y hablar de hola, ¿cómo están todos? O una onda así. Hubiera estado genial. Ya no lo hice, ni modo. Y bueno, apareció en otros medios. Ella apareció en la serie de televisión de Cuentos de la Cripta de HBO. El actor Steve Fiorilla se ponía una máscara de látex de la vieja bruja y salía pues en cuadro a pelearse con el guardián de la cripta. Algunas historias, esto ya lo había platicado también el día de ayer, cuando estábamos hablando de Cuentos de la Cripta. Algunas historias de otras revistas fueron adaptadas tanto para la serie de televisión como para la película de 1972. Poetic Justice y Wish You Were Here, que fueron de los números 12 y 22 de las revistas de La Guarida del Miedo, fueron adaptadas para la película de Cuentos de la Cripta del año 1972. Otras 3 historias surgieron de Cuentos de la Cripta y de la Bóveda de los Horrores, o sea, prácticamente se complementaban unos a otros y a veces pues se compartían historias y salían todas como en un revoltijo. Como les vuelvo a comentar, es básicamente la misma revista hecha 3 veces. Y tú preguntarás, ¿por qué hacen la misma revista 3 veces? Porque se vende. Era un título muy popular y se vendía muy bien. Entonces, si tienes un título que se vende bien, ¿qué es lo que haces? Sacas otro prácticamente igual o similar. Esos 2 se venden muy bien, pues vamos a sacar otro. Y la gente te va a decir, pero esto es lo mismo, lo estás repitiendo 3 veces. Pero tiene personajes diferentes. En uno está el guardián de la cripta, en otro está la vieja bruja y en otro está el guardián de la bóveda. Chan, chan. Bueno, una película de homenaje titulada Creep Show de 1982, creada por Warner Brothers, rinde homenaje al tono, la apariencia y la sensación justamente de este cómic, La Guarida del Miedo, y de otros cómics de ese, sin adaptar directamente ninguna de sus historias. Es decir, se basa en los cómics de EC, hace alegoría a los personajes de EC, pero no adapta directamente ninguna de las historias de EC. También, como les platico, algunas historias fueron adaptadas para la serie de televisión de HBO de Cuentos de la Cripta, que presentaba a John Cassier como la voz del guardián de la cripta e incluye portadas de cómic diseñadas por Mike Bosburg, con al menos una dibujada por Sean McManus. Chan, chan. Y la fotografía de la máscara de látex de la vieja bruja, esculpida por Steve Fiorilla, aparece en el episodio Corman's Calamity, adaptada de Corman's Calamity, que salió en Cuentos de la Cripta número 31. La historia se desarrolla en las oficinas de EC, donde los editores de EC tienen una reunión con el ilustrador Jack Kamen sobre su arte. Y bueno, tengo una lista de cuentos que se utilizaron en la serie de televisión, pero no creo que les interese mucho. Cuentos de la Cripta de HBO fue adaptada a 1993 como una serie de dibujos animados llamada Tales from the Crypt Keeper. Es de las que les había platicado ayer, la serie animada de Cuentitos de la Cripta. Cuentitos de la Cripta carecía de violencia y de contenidos cuestionables que había en la serie original, pero Cassier repitió su papel como la voz del guardián de la cripta, y también la vieja bruja
llegó a aparecer en varios episodios como un personaje. Ella fue interpretada por Elizabeth Hanna. Y bueno, esta serie se emitió durante 3 temporadas, del 93 a 94 y en 99, generando 39 episodios. Chan, chan, chan. Y también hubo una máquina de pinball que fue producida bajo licencia de Data East en 1993, que incorpora arte de los cómics originales, así como de la serie de HBO. Pues bueno, esto es lo que tengo para hablar el día de ustedes sobre La Guarida del Miedo. Vamos a ver si tenemos más mensajitos. Dice chan chan chan. Sí, eran los cómics en digital de los cuentos de la cripta. Ah, muy bien. Pues gracias por recordarme, porque sí me acordaba, pero no sabía qué era lo que tenía que mandar. Déjame... Ustedes disculparán, pero me tomaré un segundito para escribirlo en mi blog de notas. Cuentos de la cripta, mandar. Ok, perfecto. Dice Francisco Fabián, entonces la vieja bruja es la más célebre. Pues en su momento, vaya, dentro del público que leí estos cómics y todo eso, pues la bruja era como que la más jovial, la más humana, por así decirlo. Pero pues yo siento, al menos a lo mejor me equivoco otra vez, pero yo siento que el guardián de la cripta es más conocido por el público general que la bruja. ¿Por qué? Pues por la serie de televisión y por la serie animada que tenían justamente al guardián de la cripta. Creo que él debe ser más popular o más reconocido por la gente que la vieja bruja. Aunque para los que leían los cómics en esa época, la más popular era la vieja bruja. Si me explico. Y dice Francisco Fabián, para mañana te puedes disfrutar. Ah, caray, para mañana te puedes disfrutar. No sé cómo interpretar este mensaje. Yo me disfruto todos los días. Bueno, no todos los días, pero bueno, en fin, les voy a enseñar otro arte que nos realizaron para el líder Tubre de el horror, y esta fue de Yair Aguilar, y muestra un cuervo y muestra un esqueleto, porque dice Yair que no encontró muchas referencias sobre estos cómics y que lo único que encontró fue unas historias de Edgar Allan Poe que justamente tienen un nombre similar. Se llamaban La Guarida del Miedo, una cosa así, o Las Guaridas del Terror. Total, que como eso fue lo que encontró, pues eso fue lo que nos dibujó un cuervo con un cráneo, con un esqueleto, pero bastante, me parece muy bonito arte, está bastante bien dibujado. Y pues sí tiene que ver, tiene que ver con el tema, pues porque al fin y al cabo estamos hablando de horror. Y esta es una ilustración horrorífica. Chan, chan, chan. Pues bueno, esto es todo lo que tengo para el día de hoy. Dice, era disfrazar. Ya entendí. Ya entendí. Para mañana te puedes disfrazar. ya entendí. Pues igual y podría, pero también me da flojerilla. Sí. Pero estaría padre, ¿no? No estaría padre. Bueno, me gustaría en algún momento poder hacer algo como en el radio, como en la radio de antigua, que justamente eran como especies de radionovelas y cosas así, en que les metían diferentes voces y efectos y bla bla bla. Pero igual y podemos hacer algo similar, pero no igual. También me gustaría algo como lo de Elmira. No sé si conocen a Elmira, la presentadora, que justamente es una persona que muestra películas de horror en la televisión, y ella pues está estilizada, está disfrazada
como una dama de la noche, como una vampiro más o menos, que está toda de negro, con vestido negro, con una peluca negra así, toda grande. Pues seguramente, yo supongo que deben conocer a Elmira. Dice Miguel Ángel Velázquez, platicamos qué vas a hacer mañana, avisan cuando hagan live. Chan, chan, chan. El día de mañana voy a estar en la Feria del Libro del Zócalo. Es una feria anual que se desarrolla prácticamente, pues sí, cada año. Solamente en la pandemia se descontinuó, pero sigue. En esta Feria del Libro del Zócalo, yo me acuerdo, no sé hace cuánto, pero sí han de haber sido hace más de 10 años, yo estaba en un comité de cómic independiente que se llamaba Índice, justamente, Índice, o sea, INDIC, pero también suena como índice, entonces era un nombre muy bonito, y el logo era justamente era una manita, y su índice, su dedo índice, era un lápiz. Total, que éramos un colectivo de artistas que nos dedicábamos al cómic. Y tú dirás, ¿a poco tú haces cómic? Y entonces yo responderé, he hecho algunos cómics, pero no me dedico al cómic. En esa época, lo único que yo había hecho era el cómic 5.1 con Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma. Y también fui diseñador de por lo menos un par de cómics de las desventuras del monito con Rubén Armenta. Entonces ese era todo mi repertorio, todo mi currículo, y sin embargo yo andaba ahí metido, ¿no? Hasta las chanclas en esto onda del índice. Y justamente cuando estábamos nosotros en este grupo, resultó la oportunidad de la invitación a participar justamente en la Feria del Libro del Zócalo. Y desde ese entonces, varios artistas de índice, de este colectivo de cómic, se metieron a la Feria del Libro del Zócalo, y de ahí para adelante pues siguieron asistiendo, como el líder fantasma, como Gerardo Valdés. Entonces llevan más de 10 años, creo que había dicho Gerardo que eran como unos 13 años de estar acudiendo justamente a esta Feria del Libro del Zócalo. Es una feria bastante buena, bastante grande. Al menos a mí me parece bastante grande e interesante, porque dura toda la semana y está justamente en un lugar en la que pues se podría decir que prácticamente todas las personas acuden mínimo una vez a la semana, pasan por ahí, que es justamente el Zócalo, el mero centro de la Ciudad de México. Total que es una feria que tiene mucho público, que tiene mucho jale, y sobre todo pues se presta mucho para que te vaya bien en ventas, porque hay muchas personas que pasan por ahí, y pues así puedes tú pues vender tus cómics y tus publicaciones y todo esto. Total, que para no hacerles el cuento más largo, Gerardo Valdés Uriza me invitó a asistir el día de mañana a la Feria del Libro del Zócalo, porque yo hice un cómic del líder fantasma que se llama El Malvado Señor Panini. Chan, chan, chan. Entonces yo voy a estar por ahí cerca de las 2 de la tarde más o menos, a lo mejor 2:30, bueno, por ahí. Y el líder fantasma Gerardo va a realizar live stream desde la feria. Creo que él quiere entrevistar a varios de sus amigos artistas y cosas así. Y pues si yo estoy por ahí, pues seguramente voy a salir yo en estos videos. ¿A qué hora se van a hacer? Según lo que dijo Gerardo en su programa de hoy, creo que va a ser a las 6 de la tarde, cerca de las 6 de la tarde. Entre 6 y 7 más o menos va a estar realizando un live stream. Entonces los invito a seguir las cuentas de Gerardo Valdés Uriza, tanto aquí en Facebook como en Instagram,
porque según yo va a ser programa para Instagram el día de mañana, desde allá, desde la Feria del Libro del Zócalo. Chan, chan, chan. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, hay dos razones por las que conozco a Elvira. Sí, tienes toda la razón, son dos grandes razones por las que conocemos, amamos y admiramos a Elvira. Total que, bueno, esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Mañana voy a hablar de otro cómic que se llama Kitaro del Cementerio. Este es un manga muy famoso en Japón que se llama Kitaro del Cementerio, que tiene su intro que empieza así. No ge. Na 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 na. Ge no ge. Es una serie muy famosa, sobre todo es muy famosa entre los niños de Japón, porque aunque habla de horror, de terror, pues lo hace de una manera tranquila y divertida. Justamente en esta historia aparecen los fantasmas japoneses que son muy del folclore, de las leyendas japonesas. Y bueno, mañana les voy a estar platicando más sobre todo esto. Dice Francisco Fabián, yo quiero ir, pero el trabajo no me da chance. No, pues así es la cuestión. Dice Fabián, yo entendí Ícaros. No. Los Ícaros son otros. No, es Kitaro. K-I-T-A-R-O. Kitaro. Bueno, mañana les voy a platicar de Kitaro. Voy a estar entonces un ratito allá en la Feria del Libro, pero me salgo de ahí como a las 8 para poder llegar aquí, para llegar a las 10, para poder hablar con ustedes sobre Kitaro del Cementerio. En fin, bueno, ahora sí, ya me despido. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias a Francisco Fabián, muchas gracias a Miguel Ángel Velázquez Morales por haber participado conmigo en los mensajes. Y bueno, pues ahora sí, ya vámonos porque se va haciendo tarde. Yo fui Eric Contreras Ayala. Dice, es como la serie de Hokkai de monstruos. Ándale, de hecho de eso se trata, de todos los fantasmas Hokkai que hay en Japón, que tiene que Kitaro es justamente como una especie de cazafantasmas y se dedica pues a sellarlos para que no puedan regresar del otro mundo. En fin, yo fui Eric Contreras Ayala. Esto se llamó Visitantes Nocturnos en nuestro especial de 31 noches de Halloween. Yo regreso el día de mañana. ¿Por qué? Pues porque para nosotros todos los días, todas las noches, siempre es Halloween.